saludo de nueva cuenta, soy Eli y vamos a continuar hablando de lo que es la nomenclatura química. Seguramente los compuestos de los que hoy hablaremos tú has tenido contacto o los conoces. A lo mejor no sabes su nombre como tal, de acuerdo a la nomenclatura, pero sí tienes experiencias que tienen que ver con ellos. Por ejemplo, ¿nunca te ha ocurrido que conozcas a alguien que ha tenido por ahí como que la desfachatez de tomar lo que es, o tocar lo que es el ácido de la batería? Seguramente si cometió esta circunstancia habrá tenido una quemadura, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues déjame te cuento que en este tipo de dispositivos va a aparecer uno de los compuestos de los cuales hablaremos el día de hoy, el ácido sulfúrico, ¿sale? Entonces vamos a dar inicio con lo que es un oxiácido. Entonces vamos a considerar primero que es un ácido. Vamos a ver, nos dice que los oxiácidos, atención aquí, me dice que es la unión del oxígeno más el hidrógeno más un no metal. Recordamos un poquito este asunto para ponerte en contexto. Si yo analizo la segunda y la tercera parte que constituye este tipo de compuestos, me voy a dar cuenta de algo muy característico. ¿Qué sucede cuando uno al hidrógeno con un no metal? Hablábamos de que vamos a ver en este caso el ácido sulfúrico. Atención porque hay otro que se parece mucho a él, que es el ácido sulfuroso. Entonces vamos a ver por qué razón se les cambia o a qué se debe esa variante en la nomenclatura, en los dos nombres, ¿sale? Entonces me dice un hidrógeno con un no metal. Si hablamos de este que estamos tratando el día de hoy, voy a colocar al hidrógeno más el azufre. Entonces vamos a ver qué características tienen estos dos elementos. Vamos a visualizar. Pues bien, te contaba, pretendo unir a lo que es el hidrógeno, que está aquí, cuyas características seguramente tienes, a lo mejor no tan desarrolladas, pero sí los tienes identificado. Te menciona que es el que posiciona o da inicio a la tabla periódica. ¿Por qué razón es el que inicia? Pues bien fácil, porque me menciona que este tiene la masa más pequeñita, tiene uno de más, ¿cierto? Entonces por eso encabeza la tabla periódica. Recordemos que la consideración que se toma en cuenta para colocar a los átomos o a los elementos dentro de la tabla es un número atómico, y el número atómico me va a revelar lo que es la cantidad de protones que tiene un elemento, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos al hidrógeno y nos dice, aquí los voy a invitar a que hagan uso de esta herramienta interactiva que les va a dar muchísimo aporte para que puedan entender la nomenclatura, y no solamente la nomenclatura, sino la química en general. Ahí los invito a consultar. Se llama la página featuresc.es. Ahí van a poder encontrar este material en el cual les va a poder describir las características habituales de cada elemento. Por ejemplo, si hablamos en este caso que voy a unir hidrógeno, ya te decía, su peso atómico es de 1. Usamos redondeos habitualmente en química para poder establecer datos de forma más pronta, no precisa, pronta. Ahora, su punto de fusión también nos los da, puedes encontrar su punto de ebullición, su fase a temperatura y presión estándar, que en este caso es gaseosa. Tenemos su configuración electrónica, que recuerda que es como están acomodados los electrones en los orbitales, y tenemos su número de oxidación, que es lo que nos atañe en esta consideración. Si hablo de sus números de oxidación, atención, esta es la partecita que queremos que puedas entender o que por lo menos identifiques de forma muy pronta. Si nosotros hablamos de este caso, esta sería la parte que me interesa. Me dice números de oxidación y números de valencia. ¿Qué significa esto? Pues que voy a obtener dos posibilidades, un hidrógeno con carga positiva y un hidrógeno con carga negativa. ¿A qué se debe esta circunstancia? Muy fácil, y seguramente te acuerdas que te lo comenté. Dijimos claramente, la regla general para los compuestos es catión más anión. Es decir, parte positiva más parte negativa. Si uno de estos dos voy a tener un compuesto. Entonces observa lo siguiente. Si quiero unir hidrógeno y azufre, me dice que tengo dos posibilidades. ¿Qué pasa si primero uno al hidrógeno y después al azufre? Pues me dice que la primera es la positiva. Entonces, ¿qué carga va a tener el hidrógeno? Pues entonces sería la más 1. Y el azufre, reconozco o lo ubico en el lugar 16. Ahorita lo voy a abrir en la tabla, pero te voy platicando. Está en el lugar 16.
Si analizo esta circunstancia, me dice que tiene 6 electrones de valencia. Esto quiere decir que le hacen falta 2, ¿cierto? Entonces voy a tener con carga menos 2. Atención aquí, tengo un positivo, pero ahora tengo 2 negativos. Tengo que hacer un balance en el cual las cargas netas sean exactamente iguales. Entonces, aquí voy a decir que voy a multiplicar, espero se vea ahí, que voy a multiplicar por cuánto. Tengo más 1 y quiero que se convierta en 2. Por 2, 1 por 2, aquí lo ponemos. Y del otro lado me dice que la carga es menos 2. Aquí es aritmética pura, así que hay que entenderle. Más 1 por más 2, 2. Menos 2 me da 0. Ahora sí, ya generé un compuesto en donde el hidrógeno participa como positivo. Lo mismo puedo hacer para que ahora diga que se comporta con carga negativa. Sin embargo, ¿ahí qué va a pasar? Pues que ahora en lugar de estar en el primer lugar va a estar en el segundo, ¿cierto? Entonces, inténtalo para que puedas poner a prueba tu conocimiento. Ahora en lugar del hidrógeno pondrías primero al azufre y después al hidrógeno, ¿sale? Entonces, decíamos, estas son las características generales del hidrógeno. Si nosotros hablamos de este asunto, vamos a visualizar que también estamos hablando de un elemento muy característico y es el azufre, ¿cierto? El azufre, ¿qué situaciones y condiciones tiene? Interesante este detalle nuevamente. Nosotros sabemos que aquí nos va a dar esta herramienta que ya decíamos que la pueden consultar. Nos va a dar lo que son sus características y para nomenclatura lo que más nos interesa, en este caso particular, es lo siguiente. Vamos a visualizar lo que es su, nuevamente, estados de oxidación comunes, que me dice que es menos 2, y también me interesa lo que son sus electrones de valencia, ¿cierto? Si te diste cuenta, a lo mejor en el hidrógeno te confundiste porque era más 1 y menos 1, pero aquí te explico, como me dice que es menos 2 y 6, entiende aquí esta situación. El azufre me dice que tiene 6 electrones de valencia. ¿Qué significa? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A eso se refieren sus electrones de valencia. Pero me dice estados de oxidación. Atención, en el estado de oxidación se refiere a lo siguiente. Vamos a aclarar aquí. El oxígeno tiene, perdón, el azufre tiene 6 electrones. Para juntar la regla del octeto, que son 8 electrones, le hacen falta 2. ¿Sí le entendiste? Entonces, lo que son los electrones de valencia es los electrones que tienen su último orbital, en su última capita. Y lo que es el número de oxidación es cuántos habitualmente va a requerir para formar un compuesto. Entonces, si ya tiene 6 y quiero que tenga 8 para la regla del octeto, ¿cuántos le faltan? Le faltan 2. De ahí surgen esos 2 datitos. Vuelvo a aclarar, esta situación es particular para cada elemento. Cada elemento tiene un comportamiento distinto. En el caso del hidrógeno era más 1 y menos 1. Misma situación, ¿por qué? Porque tiene un electrón de valencia, pero también le hace falta 1. Atención, él no cumple con la regla del octeto. A él lo vamos a hacer cumplir regla del dueto. Dueto, acuérdate que significa 2, ¿sale? Entonces esperemos que ahí haya sido breve pero sustanciosa la explicación y vamos ahora sí a arrancar de nuevo con este asunto, ¿cierto? Entonces me dice, vamos a tener oxígeno, hidrógeno y un no metal. Entonces, en este caso vamos a analizar o vamos a entender cómo se forma el ácido sulfúrico y por qué razón tiene ese nombre. Si lo coloco sin antes hacer ningún análisis, vamos a ver sus características. Vamos a tener, ¿qué es ese? Ácido sulfúrico. Y si ya recuerdas los temas anteriores, seguramente estás percibiendo algo muy interesante. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Te acuerdas? Pues este es el sulfato, ¿cierto? Terminación, atención a esto, que es lo que nos va a dar la nomenclatura, terminación ato, ¿sí? También tengo el sulfito, pero este es el sulfato. Ahora, tiene una carga eléctrica. Hay que recordar que los iones poliatómicos, así se les llama, tienen carga eléctrica. ¿Cómo determino su carga eléctrica? Muy fácil, porque me sé la del hidrógeno. Yo sé que el hidrógeno
trabaja con carga eléctrica más 1, lo acabamos de ver en la tabla periódica, ¿cierto? Y ahora me dice que el sulfato requirió 2 hidrógenos, quiere decir que entonces la carga eléctrica del sulfato, lo vamos a poner aquí, la carga eléctrica del sulfato entonces fue menos 2. Vuelvo a recapitular. ¿Por qué sé que es menos 2? Ah, pues bien fácil. Recordemos que el principio general de la formación de compuestos es la neutralización de cargas. ¿Cuántos positivos tengo aquí? 1. Negativos aquí, 2. El 1 para que se convierta en 2 por cuanto lo multiplico. Atención, es multiplicación. Entonces, al 1 lo voy a tener que multiplicar por 2. Lo voy a colocar aquí. Ahora sí, realizamos la operación para ver el balance de cargas. Más 1 por 2, más 1 por 2, y luego me dice menos 2. Vamos haciéndolo por partes. Más 1 por 2, 2. Menos 2, 0. ¿Cierto? Entonces me dice que cuando genere la suma de este poliátomo llamado sulfato más el hidrógeno, voy a tener lo que sería el ácido sulfúrico. Atención a este detalle. Cuando mi poliátomo termine en ato, para la nomenclatura de este tipo de oxiácidos va a ser la siguiente. Va a cambiar a terminación ico. ¿Sale? Entonces, era sulfato y ahora cambió a sulfúrico. ¿Sí? ¿Se entiende? Mantiene la raíz, pero ato cambia por ico. Ahí apréndete esa reglita. Ato cambia por ico, ¿sale? Y si ahora hiciéramos la de el sulfito, acuérdate que es diferente. ¿Cómo es la del sulfito? Ah, pues si el sulfito es pequeñito, es menor que el sulfato y el sulfato tiene 4 átomos de oxígeno, el sulfito tiene 3. Ahora, apréndete esto, las cargas de los iones poliatómicos cuando es el mismo oxianión, estos son los oxianiones del azufre, cuando son el mismo oxianión, las cargas son las mismas. Si estoy diciendo que el sulfato trabaja con menos 2, el sulfito también trabaja con menos 2. Las cargas son repetidas en todos los oxianiones. Pero, a diferencia del sulfato, el sulfito solamente va a tener 3 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya dijimos aquí, unimos el hidrógeno con el azufre. Si tú unes el hidrógeno y el azufre, ya lo habíamos hecho en otro video, por eso ahí ya no hicimos paréntesis, pero si uno el hidrógeno con el azufre, voy a tener lo que se llama ácido, a ver si ahí me entienden, ácido sulfhídrico, ácido sulfhídrico. Atención a esta regla general. Cuando tengo un ácido donde no hay presencia de oxígeno, la terminación del elemento va a tener la palabra hídrico. Por ejemplo, aquí uní el ácido, o el caso del hidrógeno, lo uní con el azufre, por eso es sulfhídrico. Si lo uno con el yodo, sería ácido yodhídrico. Si lo uno con el cloro, sería ácido clorhídrico. Son más simples o más sencillos porque son binarios y solamente se les agrega la terminación hídrico. Sin embargo, a los que son oxiácidos hay que entender, se les va a agregar nada más y nada menos que oxígeno, ¿sale? Entonces, esa es la variante, le agrego oxígeno para poder entender este asunto. Si agrego oxígeno, entonces deja de ser un ácido normal y va a ser un oxiácido. Entiéndase ahí, las palabras nos dan la clave. Un ácido al cual se le agregó oxígeno se convierte en oxiácido. Espero haya sido sustancial mi explicación. Nos vemos hasta la próxima.